Y conocido de burro nasewi. Bueno, se sabe de que el rebuzno del burro es sumamente inconfundible, ¿verdad? Característico. Y se compara con ciertas personas que se destacan por algunas características que las distinguen. Por su forma de reírse, de hablar, de actuar, por su forma de ser en la vida. O sea, se les conoce también por sus antecedentes, por sus andadas, como se dice, por sus malos pasos. Entonces es conocido y se le compara como el rebuzno del burro. Se le conoce a eso por sus antecedentes, se le conoce por su forma de reírse, peajina, fulanito, fulanita. Enseguida se les ubica, ¿verdad? Es eso, de que eso es lo que expresa esto. Es muy característico de. Exacto, son cosas que le caracterizan y por las cuales se les conoce. Perfecto.